nuevamente puedo estar aquí por la voluntad de nuestro Señor, para poder seguir compartiendo estos momentos con todos nuestros hermanos, con todos los que ven este programa, gracias a Dios, gracias por mi familia, mi esposo, mis hijos, mi hijo, gracias al Señor, que están bien, que he podido regresar y todo está bien, gracias al Señor. Damos gracias a Dios por tantas bendiciones hermosas que me regaló al lado de mi familia, que hacía más de 3 años no la veía, y logré ir a visitar mi familia en Colombia, un poco dificultades, problemas, pero el Señor Jesucristo cada día nos ayuda. Amén, estoy feliz de estar aquí. Saludo a todos mis hermanos, allá la hermana Belkin, el hermano Héctor, nuestra hermana María Mendoza, la Marisol, nuestra hermana Blanca, nuestro hermano David, que el Señor Jesucristo sea bendiciéndolo grandemente, nuestros hermanos allá en el cerro, amén, la hermana Vida, el hermano Teófilo, nuestra hermana Joana, la hermana Macaria, gloria al nombre del Señor, y así todos nuestros hermanos allá, el hermano Nilo, la hermana Lastenia, que sea el Señor Jesucristo bendiciéndole grandemente. Saludo también a la hermana Gladys, a toda su familia allí, que sea Dios bendiciéndoles. Me he dado cuenta del fallecimiento de nuestro hermano Antonio, lo siento mucho, hermana Gladys, y también todos nuestros hermanos, su familia, nuestro hermano Antonio. Y así mismo saludamos a todos nuestros hermanos allá. Gloria a Dios, échame el concito, la hermana Dina, la hermana Nelly, la hermana Gloria, cada hermano que hay allí, la hermana Blanca Guerra también, la estamos saludando en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestra hermana Francisco allá en Puerto Cortés, el hermano Francisco Garay, en verdad, en Puerto Cortés, sabemos que siempre está con nosotros, que sea Dios bendiciendo su familia grandemente en esta hora. Vamos a orar. el hermano Jorge Antonio, nuestro hermano su familia, su Jorge esposa, Antonio, nuestra hermana Marisol, su esposa y todos sus hijos, su yerno, que sea el Señor Jesús bendiciéndolo de una manera muy especial cada día. Asimismo, cada hermano que en esta hora nos ve, cada amigo que en esta hora nos ve, que sea Dios derramando sus bellas bendiciones, sus grandes y hermosas bendiciones sobre nuestras vidas. Vamos a orar para que sea Dios en esta hora dando sabiduría a estos siervos, a este siervo que Él ha escogido para predicar su bendita palabra, para que sea el Señor Jesucristo en esta hora hablando a través de Él y llenando ese vacío que hay en los corazones, esa sed que hay de cada uno de nosotros. Nuestra alma gime por la presencia de nuestro Dios. Amén. Desde solo Dios puede llenar ese vacío maravilloso, ese vacío que está dentro de nosotros. Solo Él, con sus maravillas, con su amor, puede llenar ese vacío. Amén. Vamos entonces a orar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Padre santísimo y eterno, soberano Dios de la gloria, gracias te damos, Señor Jesucristo, por este momento especial que nos regalas, Padre amado, de estar en tu presencia para poder, Señor, predicar tu palabra santa. Señor, colocamos este programa en tu presencia, colocamos al hermano Israel, a nuestra hermana Katia, y a todos los que laboran aquí en tu presencia santa, soberano Dios. Que seas tu Dios todopoderoso, llenándonos de ese gozo, de esa salvación tan grande, Señor, que por tu misericordia nos has regalado, soberano Padre. Señor, que este canal sea de bendición para todos aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra bendita. Que tu palabra corra, fluya y sea glorificada en medio de este pueblo, soberano Dios. En el nombre admirable de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Hoy vamos a tratar un tema bastante difícil. Bastante difícil porque es un problema que se presentó antes del tiempo de Noé. Amén. Vamos a ver. Es el mismo problema que se presentó en Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas. Es el mismo problema que se está presentando hoy en el mundo entero. Es el mismo problema que se presentó en el pueblo de Israel. Es algo difícil, es algo bastante complicado, porque hoy tenemos derechos humanos, hoy tenemos una cantidad de leyes que van saliendo a nivel mundial, a nivel de naciones, las cuales amparan este pecado, y es un pecado que destruye. Por esa razón el Señor quitó la primera raza humana que había sobre la tierra, salvando 8, Noé y su familia. Por esa misma razón Dios sacó a Lot y sus 2 hijas
para destruir Sodoma y Gomorra. Y por esta misma razón el Señor va a levantar su iglesia. Amén. Para ser llevada y ser castigados los que quedan sobre la faz de la tierra. Vamos a ir a Isaías capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Amén. Gloria a Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la bendita palabra. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios. Aleluya. Versículo 11. La Escritura dice: ¿qué les hace pensar que yo deseo su sacrificio? Sodoma y Gomorra. Amén. Por favor, hermano, por favor. Versículo 10. Gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pueblo de Gomorra. Amén. Pueblo de Gomorra. ¿Qué está pasando hoy? ¿A quién le está hablando el Señor ahí? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y vamos a ver por qué Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y hoy le está hablando a la iglesia. Amén. Hoy le está hablando a la iglesia. Porque la iglesia ha tenido como una especie de tentáculos o una especie, se ha convertido en un pulpo que ha ido abriendo brecha al enemigo, permitiendo el pecado. Y muy pocas son las iglesias que se atreven a decir la verdad porque tienen miedo de decir la verdad. Amén. ¿Qué dice la Escritura en Génesis 19, del 4 al 11? Vamos a mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que realmente está pasando hoy. Amén. Que está en el Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento. Miren, el homosexualismo, el lesbianismo está en todas las esferas sociales. Está metida en los gobiernos y está metida en la iglesia. Sí, Señor. Está metida en la iglesia. Por ahí se ven hombres muy famosos predicando el evangelio y son homosexuales. Son homosexuales. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí en Isaías, cuando le está hablando a los gobernantes de Sodoma y Gomorra. Yo tengo aquí una Biblia que es de las más antiguas que salieron en inglés y hoy la tenemos en español, y es la Biblia de William Tyndale. En el versículo 12 y en el 11 dice de esta manera. Amén. Dice la Escritura ahí en Isaías capítulo 1, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué os hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas en carnero, de grasa, de ganado engordado. No me agrada. No me agrada. Dice el versículo 10: escuchen al Señor, líderes de Sodoma y Gomorra. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Amén. Y si hay algo que el Señor aborrece, es esas cosas. No solamente es lo que el hombre peca, el estar lejos de Dios, sino que ha permitido abominaciones delante de la presencia del Señor. Y hoy estas cosas están haciendo daño. No estoy en contra de los pensamientos de nadie. Cada uno tiene su propia opinión y cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Estoy simplemente hablando a los que temen a Dios, a los que guardan su palabra y que quieren separar. Y si hay alguno que está en este camino y se quiere apartar, quiere llegar a los pies de Jesucristo, hay una forma y hay un camino. Es apartarse. Apartarse del mal.
Dios no ama el pecado. Dios ama al pecador, pero si el pecador se arrepiente. Por eso es que el bautismo en el nombre de Jesucristo es muy claro: arrepentíos. El que se arrepiente porque no lo va a volver a hacer. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de vida. El Espíritu Santo de Dios no puede morar en un cuerpo contaminado. Sí, Señor. Ya estamos ahí en 19, del 4 al 11 vamos a leer. Amén. Génesis capítulo 19, del versículo 4 al 11, dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero antes de que se acostasen, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Amén. Sácalos para que los conozcamos. Continúen. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró las puertas tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Tengo 2 hijas que no conocieron varón, las sacaré fuera y haced de ellas lo que bien os parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos dijeron: sal de aquí. Y añadieron: este extraño vino a vivir entre nosotros, y habrá de elegirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper las puertas. Entonces desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron las puertas. E hirieron de ceguera a los hombres que estaban en la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban por hallar la puerta. Amén. Gloria al Señor. Ahora yo quiero leer aquí en lo que dice realmente. Aquí queremos arreglar la palabra. Y usted note que ya los homosexuales dicen que tienen su propia Biblia, la Biblia de los gays. Sí, Señor. Amén. Y ya vemos iglesias de gays. Cuando estuve predicando la palabra de Dios en la ciudad de Trenton y yo veía que la iglesia no progresaba, yo rogaba a Dios que me diera una información. Cuando voy dentro por la otra puerta donde se hacían cultos en el mismo lugar, pero en otro salón, cuando yo voy ahí y dentro y miro un aviso: los miércoles a las 8, culto de lesbianas y homosexuales. Yo me quedé asombrado, inmediatamente llamé al presbítero y le dije al presbítero: hágame el favor y me dice qué contratos tienen en este lugar, en este templo. Y me dijo: hermano, es un negocio de boca, no tenemos contratos firmados. Le dije: listo, es porque quiero sacar la iglesia de aquí. Puedo. Me dijo: usted es el pastor. Amén. Que la palabra de Dios dice: salid del medio de ellos, pueblo mío. Yo quiero leer aquí lo que dice realmente la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer destapado, porque es que muchas veces queremos adornar la palabra de Dios para que los niños no entiendan. Ellos también deben entender, debemos ser claros con ellos, explicarles la razón. Vamos a leer lo que dice el versículo 5. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres? Esta es versión King. Esta es la versión de William Tyndale. Dice: y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron a pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Sodoma y Gomorra eran lo más sedicioso. Había homosexualidad por toda parte. ¿Qué ha existido en Roma todo el tiempo? Homosexualismo, lesbianismo. Todas las épocas. En el tiempo de Jesús existía. Era notorio. El Imperio Romano siempre ha tenido este estilo de vida. Ahora, Lot trata de interceder y dice: por favor, hermanos míos, no me gusta la expresión de Lot, porque Lot estaba tan contaminados que ya los llamaba hermanos.
Pucha, hermano, ¿qué hermano puede ser de mí? Amén. Dice, hermano mío, suplico que no hagan tal cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. No hay cosa más abominable al Señor que esta. Cuando usted habla de fornicación, realmente fornicación, la palabra fornicación significa uso contrario a la naturaleza humana. Uso contrario, mujer con mujer y hombre con hombre. Eso significa fornicación. Adulterio es cuando un hombre irrespeta a su esposa acostándose con otra, o una mujer irrespeta a su marido acostándose con otro. Ese es adulterio. Amén. Continúo. Amén. Hazte un lado, gritaron ellos. A él, este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te haremos mucho más y peor daño que a esos hombres. O sea, amenazaron también con dañar la privacidad y la comunión que él tenía. Amén. ¿Por qué? Por las palabras. Amén. Entonces, note usted el peligro que existe cuando nosotros no sabemos cómo vamos a actuar, ¿ya? Y en dónde estamos. Amén. Yo estoy para predicar el Evangelio y tengo que predicarlo como dice la Escritura. Miremos más aparte sobre esto, porque hay personas que dicen que en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no existían estas cosas. Vamos a demostrar de que sí existen. Vamos a demostrar qué dice el Señor y vamos a demostrar por qué. O sea, no estoy en contra de ninguna persona. Todos tienen derecho de llegar a los pies de Jesucristo. Todos. Toda la raza humana, porque Jesús dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Salirse de ahí. Tiene que salirse. Amén. Porque Dios no va a actuar, no se va a mover, no va a escuchar. Amén. Entonces vamos a mirar. Amén. Vamos a Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18, versículo 22. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. No te acostarás con varón como con mujer, es abominable. Abominable. Amén. Gloria al Señor. Voy a leer como dice aquí, ¿ya? Versículo 18. No tenga relaciones sexuales gloria al Señor. 22. El 22. No practiques la homosexualidad. El tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer es un pecado detestable. Es un pecado detestable. Eso dice la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Levítico 20:13? ¿Qué dice? ¿Cómo habla? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Esto se metió en la misma casa de Dios. Esto se practicó, eso fue causa de que el Señor tratara mal al pueblo de Israel y el Señor lo dejara a la intemperie para ser castigados. Dice la palabra de Dios. Si alguno se acuesta con varón como con mujer, cometen abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Vuelva a leer, hermano. Si alguno se acuesta con varón como con mujer, cometerán abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Amén. Aquí dice en la versión de William Tyndale, dice en el versículo 13 así: si un hombre practica la homosexualidad, el tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer,
Ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados por ser culpables de un delito de muerte. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. La iglesia necesita tener la virtud, el poder, la santidad y la doctrina de Cristo para poder ser salva. Si no, no hay salvación. Si no, no hay salvación. Ahora, yo quiero que miremos también Deuteronomio 23:17, que dice la Escritura. Amén. Deuteronomio 23:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: entre los israelitas no habrá ramera ni sodomita de culto pagano. Amén. No habrá. El Señor, hasta aquí las explicaciones del Señor, hasta aquí las explicaciones del Señor para que el hombre no caiga en eso. O sea, existía en el mundo, andaba en el mundo, pero no estaba dentro de Israel. Amén. No se practicaba dentro de Israel. Esta es la advertencia que el Señor deja. Ningún israelita, voy a hablar lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en la Biblia de William Tyndale, la King. Amén. Dice así: ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual, porque esto era un rito. Esto era lo que se hacía en el templo de la diosa Diana. Esto era lo que se hacía en el templo de la diosa Acera. Esto es lo que se usaba. Esta es la famosa reina del cielo, la cual el Señor abomina, y por lo cual el Señor les dijo: no ven lo que estos hacen en Jeremías. Las mujeres amasan la masa, los hombres encienden el fuego, ven, para hacer tortas a la diosa del cielo. Sí, Señor. El Señor dice: no ores más por este pueblo. Tenemos que salirnos de ahí, no podemos estar en ese mismo campo. Entonces aquí la Escritura habla y dice: ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de ganancias de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. Primero tiene que apartarse de su pecado para que la sangre de Jesucristo lave, purifique y santifique. Es que es un proceso. Amén. Es un proceso. No estoy en contra, cada uno puede hacer lo que quiera, está en su libre albedrío. Pero en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, no es permitido. Sí, Señor. No es permitido. Pueden haber leyes, pueden haber, hoy en día, que pueden casarse en algunos países, está bien, es un problema de ellos. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no participa de estas cosas. Amén. Así de simple y de sencillo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, por la causa de esto, muchos van a sufrir, muchos van a padecer por causa del nombre de Jesucristo, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de los hombres. ¿Qué dice Jueces 19, del 16 al 24? Ya vamos a ver qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, por qué venían los problemas. Amén. Vamos a ir entonces a Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19, versículo 16 al 24. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios: por fin, ya de noche, pasó un anciano que volvía de trabajar en el campo. Era del monte de Efraín y vivía como peregrino en Gabaa, porque los habitantes de esa ciudad eran de Benjamín. Al ver a ese viajero en la plaza, el anciano le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió: venimos de Belén de Judá y vamos a la región más remota de Efraín, donde vivo. Estuve en Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa y no hay quien me hospede. A pesar que tenemos paja y comida para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva, para el criado que está con tu siervo
nada nos falta. El anciano le dijo: paz sea contigo, tu necesidad quede a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Los llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y ellos lavaron sus pies y comieron y bebieron. Cuando estaban gozosos, los hombres perversos de esa ciudad cercaron la casa y batiendo a la puerta dijeron al dueño de la casa: saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esa maldad. Amén. Ahí está mi hija virgen y la esposa de él. Los sacaré ahora, humíllalas y haced con ellas como os parezca, pero no cometáis contra ese hombre cosa tan infame. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que verdaderamente está diciendo la Escritura? Que entró el pecado por primera vez a la tribu de Benjamín. Ya había homosexualismo. Dios les había dicho a ellos que cuando entraron ahí no se contaminaran ni practicaran las cosas que ellos hacían. Y aquí ya estaba el pueblo de Benjamín, la tribu de Benjamín, cometiendo estos actos. ¿Qué dice la Escritura aquí? Dice aquí en la de William Tyndale, dice: mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa, comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos: no, hermanos míos, no hagáis tal perverso, pues este hombre se hospedó en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, lleven a mi hija virgen y a la concubina de este hombre y yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ella y hacer lo que quieran, pero no cometan semejante y vergonzoso acto a este hombre. Amén. Qué terrible cuando ya empezaba a meterse. La iglesia debe permanecer pura, santa, porque el Señor la lavó con su sangre preciosa. La Escritura dice que la lavó con su sangre para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga. Amén. No podemos hacer tal cosa. No podemos permitir, bajo ningún punto de vista, que la iglesia entre a participar de las cosas que están en el mundo. Sí, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, vamos a mirar qué dice ahí en Primera de Reyes 14:24. Primera de Reyes, ya en los reinados. Vamos a mirar. Amén. Primera de Reyes 14:24. Amén. Dice la palabra de Dios: hubo también sodomitas en el país e hicieron conforme a todas las abominaciones de la gente que el Señor había echado ante los israelitas. Amén. Amén. Ahora vamos a mirar qué dice aquí, que nos habla más claramente qué quiere decir lo que está diciendo ahí. Amén. Vamos a leer el versículo 24. Amén. Dice: hasta había prostitutos, o sea, homosexuales, y prostitutas de los santuarios paganos. O sea, habían montado lugares, templos de adoración a la diosa Acera, a Baal, ¿ya? Y a todas estas cosas paganas que ellos practicaban. Se habían metido ya dentro de la iglesia, estaba ya dentro del pueblo de Israel. Miren cómo dice la Escritura, ¿ya? Se habían prostituido en los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Tremendo. Cosa terrible estaba aconteciendo, estaba pasando. Y el hombre, o sea, el temor de Dios no llega muchas veces a nuestra vida porque el hombre no quiere escudriñar la palabra de Dios, porque el hombre no quiere examinar la palabra de Dios, porque el hombre no quiere saber qué es lo que verdaderamente Dios quiere decir y Dios quiere hablar. Miren lo que dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11 y 12. Miren. Amén. Dice la palabra de Dios. Versículo 11.
Asa hizo lo recto ante el Señor como David su padre. Despertó del país a los sodomitas y quitó de todas las suciedades que sus padres habían hecho. Amén. Versículo 11, aquí dice, así hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Igual que su antepasado David expulsó de la tierra a los prostitutos, o sea, a los homosexuales, a las prostitutas del santuario pagano, y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Amén. Él comenzó a quitar eso, porque tenía temor de Dios. Asa era un hombre que tenía mucho temor de Dios. Pero vamos a leer qué dice en Primera de Reyes, capítulo 22, del 43 al 47. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en este nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 43, versículo 43. Capítulo 22, versículo 43 al 46. Amén. Al 46, al 46, sí. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin declinar de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo, los altos no fueron quitados y el pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los altos. Josafat estuvo en paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, sus hazañas y sus guerras están escritas en los anales de los reyes de Judá. Josafat desterró también el resto de los sodomitas que habían quedado del tiempo de su padre Asa. Y ese entonces no había rey en Edom, sino un gobernador en lugar de rey. Amén. Siempre que usted encuentre la palabra sodomita, es homosexual. Sea hombre o sea mujer, lesbiana o gay. Miren lo que dice la Escritura a través de la palabra de Dios. Más claramente lo que está diciendo, allí lo vamos a mirar aquí. Amén. Dice, Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa, hizo lo que era agradable. O sea, en el capítulo 14 vimos que él quitó todo, pero no que lo quitó del todo. Ahora viene Josafat y va a hacer lo recto delante de Dios, acabando de quitar todo. Dice la palabra de Dios, lo que el ejemplo de su padre él lo recibió. Dice, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios. Es muy difícil poder quitar todo de un momento a otro. Solo a través de que usted va a entrar en la presencia de Dios, Dios comienza a quitar. Dios comienza a deshacer todas esas cosas. Amén. Pero lo importante es que usted llegue a los pies de Jesucristo. Que usted entienda el mensaje de la palabra de Dios. Dice, sin embargo, durante el reinado no quitó todos los santuarios paganos. La gente siguió ofreciendo sacrificios quemados, incienso. Y Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Pero dice aquí, los demás acontecimientos del reinado de Josafat, al alcance de su poder y de las guerras que hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes, o sea, en Crónicas. Expulsó de la tierra además a las prostitutas y a los prostitutos, o sea, a los homosexuales de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. Amén. Tremendo, tremendo. O sea, esto es lo que ha contaminado toda la tierra. Esto es lo que tiene el mundo como está. Estas catástrofes, estos problemas, estos homicidios, estas venganzas, estas iras, contiendas, la ira de la tierra contra la raza humana, es por todo este pecado. Amén. Es increíble, pero es por este pecado. No hay otra cosa que más aborrezca al Señor y que más lo irrite a Él que estas abominaciones que se hacen en la casa del Señor. Segunda de Reyes 23, de 3 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo alianza ante el Señor, de quien irían en pos de él, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus normas,
con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Cuando Josías encuentra los libros, y cuando él lee, y cuando él entiende, él manda a destruir todo lo que faltaba de destruir. Amén. Comenzó a hacer los retos del Señor y hizo alianza con Dios. Hizo alianza que no iba a permitir estas cosas. Amén. Quiero que me vuelva a leer eso para que entendamos rápidamente y ya vamos a Romanos. Amén. Para ir entrando a terminar aquí rápidamente. Gloria al Señor. Y el rey se puso de pie junto a las columnas e hizo alianza ante el Señor de que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus normas con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas en este libro, en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Yo quiero que usted y yo hagamos un compromiso con Dios, hagamos una alianza con Dios, que realmente vamos a buscar a Dios como Él quiere que usted y yo lo busquemos, como Él quiere que usted y yo hagamos, para poder que Él pueda bendecirnos. Amén. Para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda guardarnos. Romanos 1, 26 al 27, ¿qué dice? Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 1, versículos 26 y 27. Amén. Capítulo 1, 26 y 27, dice la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aún las mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el merecido pago de su extravío. Amén. Más claro no puede ser. Amén. Gloria al Señor. El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere bendecirnos. Amén. Pero hay una razón. Yo quiero leerlo aquí, como dice en la Biblia de William Tyndale. Dice la Escritura: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo, unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normalmente con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de él el castigo que merecían. Sí, Señor. A su nombre la gloria. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 6:9? ¿Qué dice en 1 Corintios 6:9? Amén. Dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a ver cómo lo dice aquí en esta Biblia. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se intrigan en el pecado sexual o rinden culto a ídolos y cometen adulterio, o son prostitutas o practican la homosexualidad, o son ladrones o ávaros o borrachos, o insultan o estafan a la gente, esos no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Qué dice 1 Timoteo 1, 9 y 10? Vamos a terminar acá porque Amén. se nos ha ido el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Rápidamente vamos a mirar Para Amén. terminar, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos y desobedientes, a los impíos y pecadores, a los irreverentes y profanos, a los parricidas, matricidas y homicidas, a los fornicarios, a los sodomitas, a los traficantes de hombres, a los mentirosos y perjuros, y a todo lo que se opone a la sana doctrina. Amén. Gloria al Señor.
La palabra habla por sí sola. Siempre me gusta la palabra que ya habla por sí sola. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, todos los mentirosos tendrán destino en el lago de fuego y azufre que arde. Esta es la segunda muerte. 22:15. Gloria al nombre de Jesús. Pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios dice que si nosotros nos arrepentimos y dejamos de practicar lo malo, el Señor nos recibe, nos lava, y si nuestros pecados fueren como la grana, serán blanquecidos como la nieve. Amén, gloria al Señor. Bendito el nombre de Vamos Dios. a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre amado, que esta palabra haya cabida en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te ruego, te suplico, soberano Dios, que nos bendigas y nos ayudes para hacer tu voluntad. Que podamos, soberano Dios, vencer toda adversidad y podamos cumplir tu palabra, Padre mío, porque pocos días nos restan para que tú vengas a levantar tu iglesia y debemos luchar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, para que sea glorificado tu nombre. Amén. Gloria al nombre de Jesús de